sublime gracia del Señor. El Espíritu Santo y su obra. Ya estamos aterrizando el avión. Ya descendió el primer tren de aterrizaje. Son uno adelante y dos atrás, ¿no? Los que han tenido el privilegio de volar en avión. Nosotros, pues, todavía no nos hemos unido a ese grupo. Ya hemos presentado los argumentos bíblicos, ¿sí? Si alguno no tuvo la oportunidad de estar aquí, pues puede encontrar en internet, en el canal, las enseñanzas respecto a este tema. Pero ¿de qué hemos hablado hasta el momento? Bueno, ¿quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, ordinalmente hablando. Ordinal, pues porque si son tres, hay que ordenarlos de alguna manera, ¿no? No es porque sea tercero en importancia, no, tercero ordinalmente. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero los tres son Dios, con el mismo poder, con la misma esencia, con la misma naturaleza. Pero tienen roles o ministerios. Entonces el Padre engendra eternamente al Hijo, es decir, se identifica como el Padre de la segunda persona, y la segunda persona se identifica como el Hijo de la primera. Hay una relación filial entre el Padre y el Hijo. Eso es lo que significa engendrado, no que Jesús haya tenido algún comienzo. La palabra engendrado allí significa relación filial. La primera persona se relaciona con la segunda como su hijo, pero la tercera persona procede, es enviada, ¿sí?, por el Padre y por el Hijo, por la primera y por la segunda persona. Es enviado, Él procede. Y por eso fue enviado por Jesús, y por eso cuando Dios creó al hombre, sopló en él aliento de vida, le infundió el Espíritu, envió su Espíritu. Vimos la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, ¿sí?, la regeneración y la santificación, y concluimos que la regeneración es exactamente igual al Nuevo Testamento, pero la santificación no, porque en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo moraba con el pueblo de Dios, como acá, estamos con. Yo estoy con ustedes, pero no estoy en ustedes. Ustedes están conmigo, pero no están en mí, ¿sí? Hay una comunión, hay un compañerismo, pero nadie está dentro del otro. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, después de que Jesús asciende a los cielos, el Espíritu Santo viene a morar en el hombre. Entonces esa es la diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo, entre la santificación del Espíritu en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. Y después llegamos a el Espíritu Santo en la iglesia primitiva, y ese es el tema que tal vez genera más controversia y que hemos profundizado, no lo necesario, pero sí un poquito más. Porque el mover del Espíritu Santo que surgió en el primer siglo no es el mismo mover que vemos hoy. Y respondíamos a varias preguntas. ¿Hay apóstoles en la iglesia hoy? Sí. ¿Dónde? En la Biblia, pero no en las iglesias. Porque los apóstoles eran fundacionales, al igual que los profetas. Es decir, fundaron la iglesia, establecieron el fundamento que es Jesucristo, la palabra de Dios. Una vez cesó la revelación de Dios, es decir, el libro se completó, ya no hay necesidad de apóstoles, ya cumplieron su objetivo. Y la Biblia nos enseña esto haciendo una analogía de un edificio, como Jesucristo y los apóstoles son el fundamento, y sobre ese fundamento se va edificando la iglesia. De manera que ya no hay que volver a poner un fundamento. Si no hay apóstoles, ¿cierto?, no hay profetas, porque ya no hay más revelación. Si no hay profetas, no hay dones de lenguas,
o idiomas, como dice la Biblia literalmente. Así que esa barrabasaya no es bíblica, porque no corresponde al don que narra la Escritura. La Biblia habla de idiomas. Entonces, pero era profecía en otro idioma. Entonces, si no hay apóstoles, si ya el fundamento fue establecido, ya no hay más que añadir. La revelación está completa, por lo tanto, ya no hay necesidad de que Dios nos diga a través de un hombre, así dice el Señor. Ya Dios lo dijo todo. Entonces no hay necesidad de profecía ni en nuestro idioma ni en ningún otro. No hay lenguas entonces. Y si no hay profetas ni en el idioma nativo nuestro ni en ningún otro, pues no hay necesidad de milagros que confirmen la palabra de dicho profeta o hablante en idiomas o en lenguas. ¿Por qué? Pues que ya no hay revelación y los milagros serán dados para corroborar el mensaje, para confirmar que esa persona hablaba en nombre de Dios verdaderamente. Y lo mencionamos hace 8 días. ¿Sí? Entonces, pero no quiere decir que nosotros no creamos en milagros. Pues entonces, ¿para qué oramos? ¿Sí o no? ¿Por qué pedimos por la salvación de nuestros familiares inconversos si no creemos en los milagros? Que la obra más grande, maravillosa es la regeneración, cómo un muerto espiritualmente vuelve a la vida. Entonces, si no creyéramos en los milagros, no oraríamos. Señor, haz esta obra. Señor, sana a fulano de tal. Señor, que se convierta a mi abuelito. Creemos en los milagros, pero los milagros que hace Dios a través de la oración de su pueblo, soberanamente. No en milagreros o hacedores de milagros que se adjudican a sí mismos la autoridad para hacer obras maravillosas, sorprendentes, prodigiosas, que también la evidencia empírica desmiente, porque la realidad nos muestra otra cosa diferente a lo que afirman estas personas. Ellos dicen que tienen poder de hacer milagros, pero el problema es que no se ven los milagros, no se ven. Porque para construir una iglesia tienen que ponerse a vender hallacas. Porque no hacen que la iglesia se construya sola, el templo, ¿sí o no? ¿Y por qué comprar harina para hallacas si yo puedo hacer multiplicación de harina, ¿sí o no? Jesús multiplicó los panes y los peces. ¿Por qué estos milagreros modernos no hacen lo mismo? Multipliquen. ¿Por qué piden tanto dinero? Pues multipliquen el dinero, ¿sí o no? Alguien que traiga un billete de 100, pasa la persona con el billete de 100. Bueno, ahora vamos a hacer un milagro. Vamos a multiplicar esa plata, tranquilos, no den más. Y también decíamos que todos los milagros tienen que propósitos reveladores y ¿qué más? Redentores. El milagro siempre apunta a la persona de Cristo. No es una obra antojadiza de la persona que hacía el milagro. No, bueno, vamos a sanar a esta persona para que la gente sepa quién soy yo y me aplaudan. No. Se hacían para mostrarle al mundo que lo que ellos decían era verdad. El mensaje que ellos predicaban. Es decir, ellos no llegaban a un lugar a hacer milagros. No, ellos llegaban a un lugar predicando el evangelio y allí era donde se presentaban diversas oportunidades para mostrar el poder de Dios que obraba a través de ellos por el Espíritu Santo. Por eso en Hechos 1:8 dice el Señor, pero recibiréis poder, ¿cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué? Dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Entonces, ese poder tenía un propósito, capacitar a los apóstoles para testificar. ¿Sí?
Entonces, no era para que el apóstol se volviera famoso, para comprarse un avión, como hizo cierto predicador en estos días. No, para testificar de Cristo. Y la palabra testificar allí es la palabra mártir. Ellos iban a estar investidos del poder de Dios a tal punto que serían capaces de morir por el testimonio de Cristo. Efectivamente así fue. Todos los apóstoles del Señor murieron, excepto Juan. Sin embargo, Juan estuvo preso, exiliado en una isla por causa del Evangelio. Sufrió persecución. Él no murió, él murió de viejito. Sí murió, pero de viejito. Pero sufrió persecución. Y para eso se necesitaba que también poder del Espíritu Santo, porque en circunstancias favorables todos somos creyentes, aleluya, aleluya. Pero si entrara aquí una autoridad a decirnos que los cristianos van a ir a la cárcel, ¿cuántos quedaríamos acá? Y mi casa, y mis niños, ¿qué va a ser de mis hijos? No. Yo solamente, a mí me invitaron. La primera vez que vengo. Nada que ver con esta gente. Se requería, por eso la Biblia dice que estos hombres predicaban ¿qué? Con denuedo, con valentía, llenos del Espíritu Santo. Entonces, pues la cosa se pone como aburrida, ¿cierto? O sea, bueno, y si no hay apóstoles poderosos, así como el apóstol, y no hay profetas como Ronnie Chávez, si no hay hablantes en lenguas que digan cosas que nadie entiende, barrabasaya, ¿cierto? Y si no hay milagros, entonces ¿qué nos queda? Hermano, yo veo a la luz de lo que usted ha enseñado que tiene razón, pero me siento decepcionado ahora, porque ahora tengo la visión de que la iglesia bíblica moderna es una iglesia desnuda, sin poder, limitada, una iglesia pobre espiritualmente. Si no tenemos apóstoles, si no hay profetas, si no hay milagros, si no hay habladores de lengua, entonces ¿qué tenemos? ¿Qué nos queda? Hermano, yo tenía una ilusión y tú me la has matado. Bueno, el caso es que por mucho que los creyentes hoy deseen ver la gloria de Dios en la iglesia, descender de los cielos, veo la gloria de Dios descender de los cielos. ¿Se han escuchado eso? Estoy sintiendo la gloria de Dios. Y el que no siente la gloria de Dios, ¿qué? No es creyente. Porque no se trata de sentir. La Biblia dice, porque por fe andamos, no por vista. Entonces, si yo no siento, no se trata de que tengamos deseos en nuestro corazón de ver cosas extraordinarias, de ver algún avivamiento o un mover moderno del Espíritu Santo, de emular lo que sucedió en el primer siglo, porque la Biblia no lo avala. Y si la Biblia no lo avala, pues sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, a no ser que estemos endurecidos de corazón y no para no oír la palabra. No. A mí no me interesa. Yo sí voy a seguir creyendo que hay apóstoles, profetas, barrabasaya y milagros. Así la Biblia diga lo contrario y así yo no vea los milagros por ninguna parte. Bueno, vamos a poner un ejemplo. Hasta donde yo sé, porque no soy un experto, pero ya pusimos el ejemplo del edificio, y tal vez a alguien no le es suficiente el ejemplo del edificio. Pero las plantas que ensamblan automóviles producen automóviles en cadena, ¿sí? Hasta donde yo sé. Entonces, en primer lugar, pues arman el chasis. Bueno, ahorita vienen compactos, ¿no? Pero
son mejores los de chasis, ¿cierto? Aguantan más, ¿cierto? Bueno, tienen sus pros y sus contras. A mí me gustan más de chasis, o de chasis, como quieran. Y sobre el chasis se pone, en primer lugar, se arma el chasis, ¿cierto? Un esqueleto de tubos fuertes que aguanten. Y sobre ese se monta, ¿qué? La carrocería. Entonces, supongamos que no hay robots, porque ahora todo eso lo hacen robots, ¿no? Pero en los tiempos de antaño eran personas. O sea, una persona estaba con el soldador armando el chasis. Primer lugar. Después, siguiente paso, hay otras personas ya que empiezan a montar la carrocería, las latas, pin, 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 y armar, y con soldadura, con tornillos o con a remachar, pa, pa, pa. Siguiente etapa, ¿qué viene? Pintura. Lo pintan antes de instalarle lo demás, ¿sí o no? O si no, el motor quedaría pintado. Entonces, pintura, el equipo de pintura. Siguiente etapa, ensamblaje del motor, ¿cierto? Lo ensamblan por allá, vienen y lo montan, motor, sistema eléctrico, sistema de inyección, todo, absolutamente todo, ¿no? Las ruedas, ta, 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 ta. Y considero yo, ¿cierto? Al vuelvo y les digo, no soy un experto, si de pronto aquí hay algún experto me puede corregir. Finalmente, pues lo que es tapicería, vidrios, ¿cierto? Las cosas que hacen ver al carro bonito, el tablero, luces, etcétera, etcétera. Y después de eso, listo. Lo envuelven y le ponen un moño. Resulta que yo trabajo en el equipo de tapicería. El carro ya pasó por ensamblaje de chasis, montaje de carrocería, montaje de motor, sistema de inyección, sistema eléctrico, ta, 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 y llegó a mí. Bueno, señor Boris, tapícelo con su equipo. Y yo le digo, no. ¿Y por qué no le volvemos a hacer el chasis? A mí me gusta más, yo quiero ver hoy en mi etapa de trabajo, montar el chasis nuevamente. ¿Y qué me dice a mí la empresa? No, mijito, el chasis se monta ¿cuántas veces? Una vez. Ya se montó, ya no hay que hacer más. Ahora lo que hay que hacer es tapizar, montar cojines. Ese es su trabajo. Yo no, pero es que yo quiero ver el chasis. Porque el chasis es muy bonito. Porque los que hacen el chasis son personas que hacen un trabajo muy importante. Y me dicen no. Y si sigo en ese cuento, adivinen, despedido, papito, porque ese no es su trabajo. El chasis y la carrocería ya se montaron, ya no es necesario montar más. Y lo mismo sucede con la iglesia. El fundamento ya fue puesto. La doctrina sobre la cual la iglesia se mueve, se dirige, se gobierna, ya está montada. Ya fue puesta. La labor nuestra ahora, ¿qué es? Como dijo Pablo, sobre edificar, pero ya el fundamento está puesto. Sería absurdo, después de que el carro está a punto de salir de la línea de producción, de regresarlo para que le monten otro chasis encima. O sea, eso ya no es un carro, eso es un armatoste, un monstruo. Y los creyentes hoy quieren convertir a la iglesia de Cristo en un monstruo. Ya el fundamento fue puesto, porque queremos más apóstoles, profetas, idiomas y milagros, si ya el fundamento fue puesto. Ahora tenemos que hacer lo que nos compete. ¿Qué dice la Biblia? Efesios capítulo 4. Y Él os dio, ¿qué? Apóstoles, profetas, que ya hicieron su trabajo. Evangelistas, pastores y maestros, ¿para qué? Para capacitar a los santos para la obra del ministerio. Ahora, ¿cuál es la labor de la iglesia? Formar a los creyentes para que hagan la obra del ministerio. Pero ya está, fue el fundamento hecho. ¿Sí o no? Ya el chasis y la carrocería están montados. El motor ya está funcionando. Ya no hay nada más que hacer. Entonces, eso es absurdo.
Y traslade el ejemplo a lo que quieran, una receta de cocina, ¿sí o no? Es absurdo que usted hace un sancocho, echa el animal muerto, llámese costilla o llámese pollo. Primero se sella, ¿no? Para que no quede sangriento, sanguinario. Y después se echa las verduritas, la cebolla, tomate, después la papa, ¿cierto? Porque la papa es durita. Y después se echan las verduritas, Y ya entonces cuando ya está el sancocho hirviendo y listo para servir, ay no, yo quiero echarle más papa y le aviento unas papas ahí. Adivinen qué voy a tener cuando esas papas se cocinen. Una crema de pollo, no sancocho. Porque ya se le echó la papa. ¿Para qué más papas si ya se le echó? Estamos añadiendo algo que va a entorpecer la receta. Y lo que vemos hoy entorpece la obra de Dios. Porque la iglesia es una burla afuera. La iglesia se convierte en una burla porque apóstoles y no tienen ningún poder, ¿no? Que el Señor dice que este año sí va a ser el año de la bendición. Este año sí, o sea, y los otros no. O sea, todos los años se equivocó Dios con su palabra profética. Todos los 31 de diciembre diciendo la misma palabra, el mismo mensaje. Este año sí, entonces, y el año pasado, ¿será que es que Dios se equivocó? No, y la gente se burla porque es una realidad, es un chiste. Noche de milagros, noche de gloria, vienen los enfermos y salen igual de enfermos como vinieron. Hacen más en el CISBEN, porque allá por lo menos le dan una cita médica y lo atiende el doctor y le da medicina, lo mandan por allá que haga una cola sin fin para que le den la medicina, pero se la dan al menos. Pero en las iglesias modernas lo que hacen es que le piden a la gente dinero a cambio de una supuesta sanidad y lo mandan igual de enfermos para la casa. Ah, no, ilusionados. Yo sé que el Señor me va a sanar. ¿Cómo así? Pero es que yo vengo a la Biblia y yo veo un cojo que no quería ser sano en el libro de Hechos. Un cojo que no quería ser sano, él quería dinero. Y le dice, pero no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate. ¿Y qué pasó? Se fue para la casa a ayunar y a orar para que él lo sanara. No, se levantó inmediatamente. Eso es lo que yo veo en la Biblia, que no lo he visto en ninguna de estas congregaciones ni en televisión, porque todo es una farsa. Ahí está el ejemplo de la viejita la hallaron en silla de ruedas, el sanador de turno, el milagrero, levántate. La viejita no se podía ni levantar. Entonces los acompaña, agárrela, hay una mano, y el otro lado ahí, y la viejita ahí. Uy, ¿a qué hora se va a caer la viejita? Suéltela, que ella va a caminar sola. Ahí vienen, no caminó. ¿Cómo la sacaron? En la misma silla de ruedas que la habían traído. ¿Qué dijo el predicador? Dios ya la sanó, tenga fe. Ahora lo que tiene que hacer es que así como el bebé tiene que gatear antes de caminar, entonces usted ahora también tiene que gatear. Es una burla para el evangelio. Entonces esto, en lugar de aportar a la expansión del reino de Dios, es tropiezo para el mundo y para los creyentes, porque mina o mengua, carcome la fe de los creyentes. Por eso les digo, hace más el CISBEN. Están enfermos, vean allá el CISBEN, allá los atienden. Hay que hacer cola y un proceso, pero si no tienen para la medicina privada, pues vayan al CISBEN. Ese es el verdadero sanador que hay. Y oración. Porque no siempre la medicina es eficiente, todo depende de Dios. Entonces nos ponemos en manos de Dios y hacemos lo que nos corresponde, ¿sí o no? Entonces el título después de esta brevísima introducción es La hora del Espíritu Santo hoy. Y pregunta, ¿qué nos queda? Hermano, me quitaste los apóstoles, me quitaste los profetas, me quitaste las lenguas y me quitaste los milagros. ¿Qué me queda? ¿Qué nos queda?
Y hoy vamos a hablar de la obra del Espíritu Santo hoy. Vuelvo y le repito, el hecho de que hoy en la iglesia no hayan manifestaciones rimbombantes, escandalosas, asombrosas, ¿sí?, hollywoodescas, no quiere decir que no seamos espirituales, nada más alejado de la realidad, ¿sí? No, allá el Espíritu Santo no se mueve. ¿Por qué? Pues porque allá, aquí la gente no se cae, aquí la gente no grita, aquí la gente no llora, no bota espuma por la boca. Allá el Espíritu Santo no se mueve. Como alguien dijo una vez, alguien que viene de este tipo de congregaciones, una iglesia muerta. Bueno, vamos a ver si eso es realidad. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo según la Biblia? Bueno, en primer lugar, o A, como ustedes quieran llamarlo, convicción de pecado. En primer lugar, lo que el Espíritu Santo hace es convencer de pecado, tanto al incrédulo como al creyente, porque el creyente no practica el pecado, pero eventualmente peca. Alce la mano el que no pecó hoy. Yuli, ¿la iba a alzar? No. Si la alza, traemos las veladoras. Yo vi que hizo como así, entonces, se está rascando. El creyente peca eventualmente. El inconverso practica el pecado constantemente. Entonces, Juan 16, anoten los textos, Juan 16, versículos 8 al 11. Juan 16, del 8 al 11. Y cuando Él venga, Jesús hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? Convencernos de pecado. Es decir, el incrédulo viene a este lugar y a través de la predicación el Espíritu lo lleva a entender que es un pecador, que va rumbo al infierno y que debe arrepentirse. Y el creyente, el Espíritu Santo lo convence de que en su vida aún hay pecado y que debe santificarse cada día más para el Señor, de que no somos perfectos. No estaríamos acá. Si fuéramos perfectos, estaríamos allá en el cielo con una arpa tocando allá. ¿Sí o no? Pero no. Estamos aquí luchando contra el pecado. Nuestro pecado. Manifiéstese como se manifieste, ¿no? Algunos la mentira, otros resentimiento, ira. La ira es pecado, ¿no? La impaciencia es pecado. Malos pensamientos, palabras deshonestas de vuestra boca, dice Pablo. Avaricia, ser ambicioso, yo quiero más, eso es pecado. Luchamos contra esas cosas. ¿Quién nos convence de eso? El Espíritu Santo. En segundo lugar, para no extendernos tanto, regeneración. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? Regenerar al inconverso. Es decir, ¿quién vuelve al inconverso creyente? El Espíritu Santo. Él es el que nos vuelve a nosotros cristianos. No somos nosotros mismos. No, yo me convertí al Evangelio. Sí, en cierta manera, pero debemos entender que el que hace la obra es el Espíritu Santo. Ezequiel 36, 26 y 27. Ezequiel capítulo 36, versículos 26 y 27. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Ya que el creyente anda a las buenas o a las malas. El Señor dice, vosotros vais a andar solos. No, dice, yo voy a hacer que anden. Así como cuando
el carro se apaga y uno dice, bueno, a empujar. Esto anda porque anda. Y el carro se mueve así, se ha empujado. Un dato curioso. Mujeres, cuando el carro se vare, no se queden montadas dentro del carro porque queda más pesadito, a no ser que vayan a manejar el volante. Sí, porque yo he visto, por lo general, cuando el tipo está allá empujando el carro solo y la familia adentro montada, y él ahí... Pues, cerramos paréntesis. Él pondrá su espíritu dentro del regenerado, no el degenerado, ¿no? Bueno, sí, era degenerado, ahora es un hijo de Dios. Juan 3, del 3 al 5, lo leímos en la introducción, la conversación entre Jesús y Nicodemo, ¿sí? Y Nicodemo venía echándole flores al Señor. O sea, Señor, sabemos que tú vienes de Dios porque tú haces obras y los milagros y tal. Y el Señor le dice, no, papito, a mí no me venga aquí con palabras lisonjeras. Tienes que nacer de nuevo, Nicodemo. Y eso es lo que hay que decirle a la gente. Tú tienes que nacer de nuevo. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo no entendía. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El que no naciere. Y la palabra nacer allí es una palabra griega. Ay, mi hermano, la pica que sabe griego. No, yo no de griego no sé nada, duras penas hablo español. Pero nos es muy útil saber que la palabra que aparece allí es la palabra genao, que significa nacer de arriba. El que no nace de arriba no puede entrar en el reino de Dios. El que no nace de arriba. Y por eso él más adelante le dice, lo que ha nacido de la carne, carne es, lo que ha nacido del Espíritu, Espíritu es. Juan 6:63. Juan 6:63. Juan 6:63. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, son espíritu y son vida. ¿Quién es el que da la vida espiritual? El Espíritu de Dios. La carne no aprovecha. Tito 3:5. Tito capítulo 3, versículo 5. Este es más claro todavía. Tito 3:5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. O sea, hay aquí alguien que todavía piensa que Dios lo salvó porque es muy lindo, porque tiene dinero, porque es simpático, porque tiene capacidades, porque es alto, rubio, de ojos claros. No hay ninguno aquí. Porque es venezolano, porque es colombiano, porque es norteamericano, porque es de X familia o X raza, o porque ha hecho muchas cosas. Hay una noticia, estás equivocado, porque la Biblia dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. O sea, ¿cuál es el medio por el cual nos salva Dios? Su Santo Espíritu nos regenera, nos renueva. ¿Quién? El Espíritu Santo. Vamos a ver otro punto. Convicción de pecado, ya lo vimos. Regeneración. Santificación. Número 3. La obra del Espíritu Santo, ¿qué es? Santificación. Juan 14:26. Es decir, el Espíritu nos trae a la vida una vez nos arrepentimos y ahora nos deja solos. No, nos lleva de la mano. Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará
todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Quién nos enseña las cosas de Dios? El Espíritu Santo de Dios. ¿Quién nos recuerda las palabras de Jesús? El Espíritu Santo de Dios. Por eso hay que leer la Biblia, para que en el momento adecuado el Espíritu nos recuerde las palabras de Jesús. Porque si no leemos la Biblia, pues ¿qué nos va a recordar el Espíritu Santo? Pues nada. Si mantenemos hablando desde los Teletubbies, de los Pitufos, de Condorito, entonces cuando llegue una situación difícil, un problema, que nos va a salir por la boca: Condorito, Teletubbies, Chespirito, el Chavo del Ocho. Pero cuando nosotros llenamos nuestra mente de la palabra de Dios, en las situaciones cotidianas, ¿qué sale? Palabra de Dios. ¿Quién la trae? El Espíritu Santo. Juan 16, 13 y 14. Juan 16, 13 y 14. Anótenlo, por favor. Juan capítulo 16, versículos 13 y 14. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Quién es el que nos trae, nos ilumina? El Espíritu Santo. Acá le está hablando a los discípulos porque estaba pendiente la revelación. Por eso dice, hablará lo que oyere, os hará saber las cosas que habrán de venir. En ese momento no había sido escrito el Nuevo Testamento. Pero para nosotros que ya ha sido escrito el Nuevo Testamento, ¿qué es lo que nos habla el Espíritu Santo? Pues lo que está acá: tomará de lo mío y os lo hará saber. La palabra de Dios nos ilumina, no nos revela. ¿Sí? Hay que corregir un poquito eso, porque nosotros decimos: no, yo estaba leyendo la Biblia y el Señor me reveló. No, porque ya la revelación es esta. Esta es la revelación de Dios. Cuando yo leo la Biblia, su revelación me ilumina, ¿sí? Porque no me revela nada. ¿Qué me va a revelar? Ya está completa la revelación. Me ilumina su palabra, ¿sí? Me ilumina. El Espíritu Santo nos ilumina. Romanos 15, 16. Romanos 15, 16. Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, oído, santificada por el Espíritu Santo. Para que los creyentes le sean a Dios una ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Cuando nosotros venimos delante de Dios y hemos pecado, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace que nosotros nos podamos presentar delante de Dios como una ofrenda agradable, aún a pesar de nuestro pecado? Y no estoy hablando de adulterio, fornicación, asesinato, pecados de la vida cotidiana, un mal pensamiento, una mala palabra. Y a veces venimos a la iglesia y se nos pasa por alto confesar nuestro pecado, y venimos y cantamos. ¿Quién es el que hace que, a pesar de nuestra debilidad, nos presentemos a Dios en santidad? El Espíritu Santo. De otra manera, caería un rayo del cielo y nos fulminaría. Claro. Cantábamos: Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? Alce la mano el que está 100% seguro que no pecó antes de entrar aquí. ¿Quién podría apostar todo lo que tiene a que no pecó? ¿Nadie? Porque pecamos por comisión, o sea, por hacer lo malo. Pecamos por omisión, por no hacer lo bueno. Y si yo no hice algo que Dios quería que yo hiciera, ¿sí?, estoy en pecado. ¿Quién es el que hace que no caiga un rayo del cielo y me fulmine? El Espíritu Santo me presenta santo delante de Dios, ¿sí?, porque no somos perfectos.
Eso es lo grandioso de nuestra salvación, que nuestra salvación no depende de nosotros, depende de la obra de Cristo, de lo que Él ya hizo. ¿Y cuándo seremos perfectos? Cuando Cristo venga por segunda vez. Ahí ya no habrá lucha con el pecado. Pero ojo que una cosa es la lucha con el pecado y otra cosa es ser sinvergüenza, ¿no? No, yo ahí voy luchando. ¿Sí? ¿Con qué pecado? No, es que yo soy adúltero, tengo 3 amantes, ahí voy luchando. Pues déjelas, mijo, porque, ¿cierto? No ha nacido de nuevo. Primera a los Corintios 6:11. Primera a los Corintios 6:11. Y esto erais algunos, es decir, en el pasado. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Quién nos santificó? ¿Quién nos lavó? ¿Quién nos justificó? El Espíritu de nuestro Dios. Es decir, fuimos lavados, santificados, justificados en el nombre de Jesús. Pero ¿quién es el agente que llevó a cabo todo eso? El Espíritu de nuestro Dios. Nos santifica. Gálatas 5:5. Gálatas 5:5. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe, la esperanza de la justicia. ¿Por qué nosotros estamos aquí esperando la segunda venida de Cristo? Porque el Espíritu Santo nos convence de que es una realidad y nos ayuda a guardarnos ¿de qué? Del mal, del pecado, a luchar. Tenemos más textos de la Escritura, tenemos más puntos que ver, pero por cuestión del tiempo vamos a dejarlo hasta ahí. La semana que viene vamos a hablar de el bautismo del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo, porque hay una confusión. Las personas creen que ser bautizados con el Espíritu Santo es la llenura del Espíritu Santo. Y no, son dos cosas muy diferentes. Una cosa es ser bautizado por el Espíritu y otra cosa es ser lleno del Espíritu. Son dos cosas muy diferentes y tenemos que comprender la diferencia a través de la Escritura. Dios mediante lo veremos la semana entrante, mis hermanos. Entonces dejamos hasta ahí por hoy, vamos a orar. Continuamos la semana que viene. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque a través de ella podemos entender que no somos nada sin el Espíritu Santo. Él es quien nos regenera, Él es quien nos convence de pecado, Él es quien nos santifica, nos guarda del mal, Él es quien nos recuerda la palabra de Dios. Él es todo, porque Él es Dios en su pueblo. Nuestro Señor dijo, no os dejaré solos, os voy a enviar otro consolador, el Espíritu Santo de Dios. A tu nombre la gloria, Señor, por ese regalo tan grande que muchas veces menospreciamos, que lo obviamos, lo damos por sentado y no entendemos la magnitud del regalo que mora y vive en nuestros corazones, Señor. Ayúdanos, Dios mío, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Sublime gracia del Señor.